El 14 de octubre de 1947, el Borbandero B-29 despegó de una pista aquí muy cerca en el sur de California. Este bombardero llevaba acoplado en la parte de abajo, en la parte inferior, había un avión mucho más pequeño llamado el Bell X-1. En este mundo, en este tiempo de la aviación, muy antiguo, el avioncito chiquito, el Bell X-1, en ese tiempo de la aviación, en los 1947, no había ningún solo avión que todavía había podido lograr romper la barrera del sonido. No existía eso. Y estaban los experimentos y los intentos para poder hacerlo. Bueno, entonces la NASA ideó esta forma para poder hacerlo, junto al ejército de los Estados Unidos. En ese momento, el pequeño avioncito fue despegado del Borbandero, el Bell X-1, y a una altura bastante considerable, fue soltado por el Borbandero, y el avioncito Bell X-1 encendió sus motores y empezó a ir a una velocidad súper grandes. De hecho, eran 700 millas por hora. Cuando iba a esta velocidad, ¿alguien maneja de esa forma? ¿Algún esposo por aquí? Cuando iba a 700 millas por hora, empezó a temblar todo el avioncito. Empezó a temblar los controles que medían la velocidad, se volvieron locos. Todas las latas, las láminas, toda la parte del avión empezó a temblar por la velocidad que llevaba. Pero a 761 millas por hora sucedió lo que todo mundo esperaba. En ese momento, cuando iba a esa velocidad, el piloto se le nubló la vista. Su estómago se le volvió un nudo, había ruido por todas partes, el ruido era insoportable por la velocidad que llevaba la nave y de repente se escuchó una explosión donde en ese momento el avión pudo romper la barrera del sonido y alcanzó una velocidad supersónica. En ese momento, a pesar de que parecía que el piloto iba metido en una tormenta horrible, una tormenta que parecía que nunca iba a salir, de repente todo se volvió silencio. Parecía que iba gravitando en el espacio. ¿Por qué se volvió silencio? Porque superó la barrera del sonido y ahora todo el sonido que él escuchaba antes había quedado atrás, porque superó esa velocidad supersónica y lo que parecía una gran tormenta, un lugar donde no podía salir, se volvió una paz, una tranquilidad. Y el piloto cuenta que en ese momento ya no escuchaba nada porque superó la barrera del sonido. Y yo te quiero contar hoy con esta historia que en un momento los discípulos se sintieron que estaban en medio, bueno, no se sintieron, estaban en medio de la peor tormenta que habían experimentado en sus vidas. Estaban en el mar de Galilea, navegando de noche, y se soltó un viento y una tormenta. De hecho, el mar de Galilea, el lago, es un lugar que geográficamente da para tormentas. Hay tormentas todo el tiempo. Yo tuve la bendición de poder navegar en el mar de Galilea, poder acompañar, era como un bote turístico donde hacen una exposición de qué es lo que pasaba ahí. Y esa tarde me acuerdo que también se empezó a poner las nubes muy negras porque venía una tormenta. Es un lugar donde suceden muchas tormentas. Pero los discípulos, siendo personas experimentadas, pescadores que conocen el mar, conocen el agua, el bote, temblaban de miedo por el temor de lo que iba a suceder. Lo que a ellos les ayudó es que en medio de la tormenta, ¿quién estaba con ellos? Jesús durmiendo en la barca. ¿No te pasa a ti que duermes tranquilamente en las tormentas? Cuando llueve, yo me acuerdo que en la casa de mi abuela era de lámina, una parte del patio, y con la lluvia te arrulla ese sonido. Jesús estaba arrullado con la lluvia, era la naturaleza, arrullándolo, disfrutando, descansando, mientras sus discípulos temblaban de miedo. Y los discípulos van y le dicen:
¿No ves que perecemos? ¿No ves que morimos? ¿No ves que estamos a punto de morir? Quiero que leamos juntos. Dice lo siguiente. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque en unas versiones dice: ¿no te importa que morimos? ¿No te ha pasado que en algún momento pasas por momentos difíciles, por tormentas, y tú dices: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿No ves lo que estoy pasando? Es muy diferente decir: soy cristiano, creo en Dios, creo en la palabra, pero cuando vienen las tormentas, ahí se ve quién es el cristiano verdadero. No es lo mismo decirlo que ponerlo en práctica. Cuando estás en medio de la tormenta, dices: tranquilo, no pasa nada, Jesús está conmigo, aquí está conmigo, no lo voy a despertar, es más. Yo tengo autoridad, la autoridad que Él me ha dado. Entonces no es lo mismo decir: soy cristiano, creo en Dios, pero llegan las tormentas, inmediatamente llega la tormenta y dices: ¿dónde estás que no me ayudas? ¿No ves que estoy sin trabajo? ¿No ves que mi matrimonio se está fracasando? ¿No ves que estoy pasándola mal? Cierro paréntesis. Cuando estés en tormentas, acuérdate que Jesús está contigo. Acuérdate, no lo despiertes, di: duerme, tranquilo. Calla, enmudece. Di tú en el nombre de Jesús, levántate y dile, háblale a la tormenta. Porque los discípulos dijeron: ¿quién es esta persona? ¿Cómo tiene autoridad? Jesús no les dijo cuando despertaron: ¿qué está pasando? Maestro, hay una tormenta. No les dijo: ok, agarren un remo ustedes, yo agarro el otro, vamos a remar, vamos a salir de acá. No les dijo Jesús: bueno, pónganse a orar porque salimos de esta, porque salimos, muchachos. No les dijo: bueno, hay que tirar el peso que esté de más. Y todos vieron a Judas o a Pedro. Dice: ¿a quién tiramos primero? No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo: calla, enmudece. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo pudo decir? Porque Él lo había creado. Porque Él es el creador del universo. Él creó el viento, Él creó las tormentas, todo lo que sucede a nuestro alrededor lo creó Jesús. Y Él nos da la autoridad a nosotros. ¿Cómo podemos ejercer esa autoridad? El Señor me decía hoy, durante la semana, que quería darnos una palabra para que empieces a ejercer la autoridad que tienes delegada de parte de Dios. Hay una autoridad que tú tienes de parte de Dios que no estás usando todavía. Y el Señor quiere que empieces ya a pararte, decir: calla, enmudece, en el nombre de Jesús. Me acuerdo que estábamos por predicar en Honduras. Creo que era Honduras, sí. Se vino una tormenta que yo me asomé así por la ventana donde estábamos y era todos hasta las tejas salían volando. Era como un tornado que estábamos viendo en Honduras. Y ahí tomé el valor, me levanté y dije: Señor, aquí dice, en la Biblia dice, aquí está la palabra, y dije: tormenta, detente en el nombre de Jesús. Me asomé y seguía lloviendo. Y el Señor aquí dice: detente, tormenta. Mira, te lo digo. Y estaba solo. Después le dije a Fernando, le conté. Habrán pasado 2-3 minutos y eso se paró y no había nada de agua, ni viento, ni nada. Yo dije: aleluya, así es ejercer el poder. Así es ejercer el poder que está en nosotros. Así que no temas. Cuando estés pasando tormentas, di en el nombre de Jesús. Tienes que tener paz en medio de la tormenta. Tienes que tener tranquilidad. ¿Y cómo te da la tranquilidad? Viviendo una vida de oración. Cuando tú vives una vida de oración, cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú pasas en la madrugada, en las tardes, en la noche, el tiempo que tú desees, te lo recomiendo de madrugada. Antes que hables con cualquier persona, antes que veas las redes sociales, antes que veas las noticias, ve primero y habla con el Padre. Te lo recomiendo, te lo recomiendo. Ve primero a la presencia de Dios antes de hacer cualquier cosa. Y cuando estás en la presencia de Dios en oración, vienen las tormentas
Y tú estás tranquilo porque sabes que Jesús está contigo, porque sabes que Él está contigo en todo momento y Él no te va a dejar. Cuando estás en medio de la tormenta, habla paz, tranquilidad. Me acuerdo que estábamos en los inicios del COVID y miramos las noticias todos los días y un temor, no sabíamos qué iba a pasar, nadie sabía qué iba a pasar. Era un temor el que vivíamos y con mi esposa, con mis hijos, y empezó una ansiedad, un temor. Y entonces nos pusimos de acuerdo con mi esposa y dijimos, apaguemos la tele. Estas noticias no están trayendo nada bueno a nosotros. Y en ese momento empezamos a decir, todo va a estar bien, nos ponemos en las manos de Dios, nada nos va a pasar a ninguno de nosotros. Y empezamos a orar por nuestros hijos, oramos por nuestro matrimonio, por nuestras vidas, oramos, nos ungimos unos a otros y dijimos, todo va a estar bien, porque el Señor está con nosotros. Así que si estás pasando momentos de tormenta, si cuando venga el momento de la tormenta, habla paz. Nuevamente, ¿cómo viene la paz? Cuando pasas tiempo con Dios. Tú di, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Verbaliza, háblalo. Lo que tienes, la voz, tus palabras tienen poder. Entonces, cuando venga el momento difícil, habla. Cuando estés pasando enfermedad, habla. Cuando estés pasando un momento financiero, verbalízalo y di, en el nombre de Jesús, declaro bendición para mi hogar, para mis hijos, para mi matrimonio. Dilo, para mi salud. Di, en el nombre de Jesús. Tienes que hablarlo, porque tus palabras tienen poder. Eso lo predicamos ya hace varios domingos. Hay otro ejemplo maravilloso donde Jesús expone a sus discípulos de manera mucho más explícita lo que significaba el poder que tenemos en Él. Dice lo siguiente, Mateo 21:18. Esta historia es cuando Jesús maldice la higuera. ¿Ya la has leído? Dice lo siguiente, Mateo 21:18. Dice, muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tenía hambre. Está hablando de Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Y Jesús le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro, les dijo Jesús, que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan. ¿Cuántos de aquí quieren hoy llevarse una dosis de fe? Quieren hoy irse de aquí creyendo en fe. Los discípulos vieron Jesús con hambre, se acerca a la higuera, no había nada de comer. Jesús la maldijo e inmediatamente la higuera se secó enfrente de sus ojos. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Lo mismo que hubieras hecho tú y yo. Maestro, ¿cómo es que sucedió eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y Jesús le dice, mira, esto que acaban de ver y muchas más cosas, ustedes pueden hacerlas. Nada más pidan al Padre y todo lo que pidan creyendo será hecho. ¿Qué es hoy lo que tienes que pedirle al Padre? ¿Qué es hoy lo que tienes que declarar? ¿Qué es la decisión o la palabra que te está dando temor, que te está dando miedo? Cuando comenzamos esta iglesia, yo me acuerdo que le digo a muchos, yo no sé si el Señor me cegó mi entendimiento, porque fuimos y pusimos una carpa en un parque. Y cuando veo las fotos y me acuerdo, me da temor. Digo, ¿cómo se me pudo ocurrir hacer eso? No teníamos nada. Ahora es fácil hablarlo y va a ser mucho más fácil hablarlo cuando tengamos un templo y estén muchísimas personas. Va a ser todavía más fácil decir, sí, el Señor me habló y yo obedecí. No, en ese momento, al ver el pasado, digo, ¿cómo se me pudo ocurrir? Y ver a mi esposa, decir, ¿cómo se nos ocurrió hacer eso? Pero en ese momento, me acuerdo que no teníamos speaker, no teníamos nada. Y dijimos, Señor, si estás con nosotros, que alguien, mándanos un speaker, que alguien nos traiga un speaker, que alguien nos traiga una bocina. Y empezamos a orar y dijimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, en la tarde
llegó alguien a tocar la puerta con una caja. Dice, mira, el Señor me dice que te mande esto. Una bocina para poder predicar, y así comenzó la iglesia. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Así comenzó la iglesia. Así como esos he vivido cantidad de momentos. Yo le digo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Tú sabes que yo soy temeroso, tengo tanto temor, tengo tanto miedo, cuando me empiezo a ver y visualizar el futuro, me tiemblan las piernas. Y el Señor dice, pero cree, simplemente cree. Y hoy el Señor te dice a ti también, cree. Todo lo que creas será posible, todo lo que creas será posible, todo lo que venga a tu mente. Hay sueños en tu mente, hay sueños que el Señor ha puesto en ti. Yo hablaba con alguien ayer, hace 15 años hablaba con la misma persona y todo lo que hoy tiene estaba aquí en su mente. Eran sueños de que algún día, si el Señor está conmigo, y ahora tiene eso y tendrá más, pero todo está aquí en lo que sueña. Tienes que tener sueños, tienes que tener sueños del tamaño de Dios. Tienes que creer en grande. No te quedes con lo que tienes. Cree en grande. Si tienes una empresa de limpieza, cree que tendrás una corporación de limpieza. Si tienes un negocio pequeño, piensa en franquicias, en que Dios te va a bendecir más. Sueña en grande, iglesia. Sueña en grande porque el Señor está contigo. Dice la palabra, si crees, al que cree todo le es posible. Si tan solo crees. Alguien me decía, yo te puedo decir que llegué a aprender cómo traer lo espiritual a lo material. Y le digo, enséñame, ¿cómo haces eso? Y me dice, no me digas eso, si tú también lo haces. Y digo, sí, pero pues ahí más o menos a diferentes niveles. Y hablábamos cómo poner en práctica la fe, cómo traer lo espiritual, lo que todavía no existe, a lo material. Si lo hacen las personas que no tienen a Cristo en sus corazones, lo hacen Elon Musk, que dice, voy a hacer carros eléctricos. Está aquí en su mente y luego tenemos un montón de Teslas por la calle. Dice, voy a crear un cohete espacial que vaya a Marte y lo hace. Voy a crear un robot que sirva el café y que no sé qué y lo hace. Todo empieza aquí. Personas que no tienen a Cristo, por lo menos yo no sé, no me consta. ¿Por qué los hijos de Dios no estamos tomando esa ventaja? Que el Señor nos dijo, todo lo que pidieres al Padre será hecho. Solo ten fe, todo lo que le pidas al Padre. ¿Qué está en tu mente? Muchos dirán, a mí se me ocurrió el robot antes que a Elon Musk, pero no lo llevaste al taller a hacerlo, no sé. Tú dirás, yo lo vi en los Jetson antes, me quitó el patente. Todo lo que venga a tu mente, emprende, haz, créele a Dios, todo. Mucha gente, yo tenía un amigo que decía, yo no tenía green card, no tenía papeles y me iba fuera del edificio de migración y decía, en el nombre de Jesús, la persona que está allá adentro, que me dé los papeles, y oraba y oraba y oraba y declaraba la palabra. Mi amigo ahora tiene sus documentos y lo enseña como testimonio. Mira lo que el Señor hace a aquellos que le creemos en fe. ¿Cuántos de aquí tienen que irse a parar allá afuera del edificio de migración y digan, en el nombre de Jesús? Amén, aleluya. Cuando el Señor te da sueños, pero ¿sabes algo que hablaba con mi amigo con respecto a los sueños? Era, ¿a quién le pertenece el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién es el reino de Dios? De los niños. De los niños. Si tienes mente de niño, si te vuelves como un niño, ahí le crees a Dios todo. Yo tengo 2 niños que ya están grandes, ya casi que ya no me creen mucho, pero siguen teniendo una mente. Mi niña dice, yo voy a tener un canal de YouTube grande, voy a tener una empresa, voy a tener esto, y mi niño también. Y tienen sus sueños. ¿Y sabes qué es lo que me da hasta nostalgia? Decir, yo fui así también. Pero en algún momento dicen que los adultos pierden su nivel de soñar en grande, su nivel de creer. Dicen que
Cuando tú vas a un kindergarten, hicieron un experimento y preguntas a todos los niños, ¿quiénes de aquí son artistas? Todos levantan la mano. Vas a tercer, cuarto grado, ¿quiénes son artistas de este lugar? La mitad del salón te levanta la mano. Vas a high school y pregunta, ¿hay algún artista en este lugar? Te levantarán la mano una, dos personas y con pena para que no lo vean sus amigos. ¿Qué pasó con la creatividad? ¿Qué pasó con las ganas de inventar, con las ganas de crear? Todos nosotros nacemos con ese deseo en nuestro interior de crear. ¿Por qué? Porque somos hijos del Creador, porque somos hijos de Dios. Por eso estamos creando, inventando, soñando en grande de pequeños, pero hay un momento que perdemos esa capacidad y tenemos que recordarnos a nosotros mismos que tenemos que volvernos como niños. Que si el Señor nos dice vayan a predicar a Colombia y si el presupuesto son varios miles de dólares, decir Señor, tú no mandaste, tú vas a proveer todo lo que necesitamos, y así lo hace Dios. ¿Cómo no creerle en cosas más grandes todavía? El Señor te está diciendo hoy, hay una enfermedad que tienes que creer que vas a recibir sanidad. Hay un hijo o una hija que está apartado de los caminos del Señor, que está en drogas tal vez. Tienes que creer y reclamarlo para Él. Tu familia, tu matrimonio. ¿Está tu matrimonio hecho pedazos? Vuélvete como niño, como niña. Y di, Señor, yo ahora reclamo la promesa. Porque una vez te pones de rodillas y oras y buscas el rostro del Señor, verás cómo a tu alrededor todo florece. Dice la Biblia, como venimos leyendo domingos anteriores, que el desierto empieza a florecer, se convierte en un bosque cuando viene el Espíritu Santo. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Busca primero estar en su presencia y no vayas a la presencia de Dios con una lista de peticiones. Parece que es Navidad o Black Friday. No, busca el reino de Dios, ve por amor a Él y está en su presencia. Y verás cómo todo a tu alrededor empezará a mejorar, a florecer. Dios te empezará a bendecir y Él te dará cosas que ni siquiera pasan por tu mente. Cosas y pensamientos que nunca llegaron a tu mente, que nunca se te hubiera imaginado. Yo te cuento de este lugar. Estábamos allá en el Yorba Linda Community Center y yo le decía, Señor, ¿cuándo nos vas a dar otro lugar para irnos? Ya estamos creciendo. Y este lugar llegó sin que yo lo pidiera. Y cuando llegamos dijimos, parece que el Señor lo preparó hasta con el color y todo lo que queríamos. Él tenía listo todo para nosotros. Lo único que hicimos fue buscar su rostro, estar en su presencia, buscar el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. ¿Quién está recibiendo esta palabra el día de hoy? El Señor me decía, quiero que mis hijos empiecen a soñar. Quiero que empiecen a soñar. Créele. A ver, ¿qué es lo peor que te puede pasar si le empiezas a creer a Dios? ¿Qué es lo peor? Caer en sus brazos. Dices, Padre, necesito tu ayuda. Emprendí esto que pensé que tú me habías dicho. Te creí, necesito tu ayuda. ¿Tú crees que el Señor no vendrá a ayudarte? Esos sueños que están en tu mente, esos deseos que hay en tu corazón, dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo te está impulsando, te está diciendo, vamos, emprende, hazlo. Es lo mismo que le decimos a nuestros hijos, vamos, tú puedes, vamos, vamos, anímate. O ya sea andar en los roller skate, en la bicicleta, lo que sea, vamos, tú puedes, tú tienes la capacidad. Así me imagino al Padre con nosotros, diciéndonos, vamos, vamos, mira todas las bendiciones que tengo para ti, tómalas. El enemigo te ha venido a meter a tu cabeza que no puedes, que eres muy mayor, muy joven, que no tienes el lenguaje, que no tienes las capacidades. ¿Qué mentira te ha dicho el enemigo? Y tú dijiste, sí es cierto, sí es cierto. No le creas. El Señor dice que tiene bendiciones para ti. Toma las bendiciones que están guardadas para ti, iglesia. Tómalas. Tienes que declararlo, tienes que tener fe. Hay una historia que habla de una persona que tuvo fe, una fe que era mayor que incluso el pueblo escogido de Dios. La historia está en Mateo 8:5. Dice lo siguiente: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era una persona
del ejército romano que estaba a cargo de por lo menos unas 100 personas, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente, escucha esto, solamente di la palabra. Solo di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Por qué la fe del centurión maravilló tanto a Jesús? Porque el centurión pudo ver en el ambiente físico lo que realmente sucedía en el ambiente espiritual cuando Jesús decía la palabra. ¿Lo puedes ver tú también? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes tener la fe del centurión? Di la palabra. Di la palabra. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti y lo que diga lleva poder. El Espíritu Santo está contigo. Y si tú dices la palabra, como dice el centurión: yo tengo hombres bajo mi cargo, el Señor mandará a sus ángeles a ayudarte. El Señor te dará autoridad sobre Satanás y los demonios. El Señor ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Tenemos que creerlo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué cosas tienes que atar? ¿Qué cosas tienes que desatar? Tienes que atar y decir: en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que si ato esta enfermedad, este demonio, será atado en los cielos. Créelo, porque el Espíritu Santo está contigo. Di la palabra. ¿Qué palabra tienes que decir ahora? Di la palabra. Exprésalo con tu boca. Calla e enmudece. Hay una autoridad delegada en ti. Tienes que decir la palabra, como le dijo el centurión a Jesús: di la palabra. Si solo dices la palabra, será hecho. Hijos de Dios, redimidos por su sangre, digan la palabra. Digan la palabra y será hecho. Digan la palabra, porque lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que declaren en la tierra será hecho en los cielos. Digan la palabra, porque el Señor está con nosotros. Juan 14:12. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores. ¿Quién dijo esto? Jesús. Jesús dijo: el que cree en mí. ¿Tú crees en Jesús? Harás las cosas que Él hizo y aún mayores. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sanó enfermo, multiplicó el pan, cayó la tormenta. Todo lo que Él hizo, tú lo podrás hacer y aún mayores, pero tienes que creer, declararlo, decir la palabra. El Señor nos manda a predicar por el mundo entero, y de aquí se tienen que levantar evangelistas, misioneros, que vayan a cualquier nación y digan: en el nombre de Jesús. Nos pasó en Guatemala. Había una persona que se endemonió. Una persona que empezó a seguirme y se endemonió, y nada más le puse la mano y dije: en el nombre de Jesús, queda libre. Y se empezó a revolcar en el suelo. Y ahí dijimos con Fernando: venimos con autoridad. Traigan los enfermos, los endemoniados, venimos con autoridad. Lo que sea que vaya a suceder, venimos con el poder del Espíritu Santo. Ese poder que está en ti. Ese poder que creó el universo. Dios dijo, Él empezó a crear con su palabra. Hágase la luz. Él empezó a crear con sus palabras. Cuando el Señor mandó a Moisés a librar a su pueblo, le dijo a Moisés: ¿y de parte de quién vengo? ¿De parte de quién les digo que vengo? Y el Señor le dijo: yo soy. El yo soy. Y pon mucha atención a esto. Cuando tú dices: yo soy fracasado, yo soy divorciado, yo soy pobre, es muy probable que estés hasta usando el nombre de Dios en vano. Pon atención a lo que dices en tus palabras.
Yo soy bendecido. Yo soy próspero. Yo soy hijo de Dios. Yo soy perdonado. Yo soy redimido. Cambia tu forma de hablar porque el yo soy está en tu habla. Di las palabras para que traigan bendición a ti. Hoy es un día para que recibas tu sanidad, para que recibas tu liberación. Hoy es el día para que te vayas de aquí sano, te vayas de aquí libre de toda preocupación, ansiedad, preocupaciones, tristeza, lo que sea. Soy feliz, soy próspero en el nombre de Jesús. Declara la palabra. Tienes que declarar lo que está en tu mente y empezar a creerle a Dios. El Señor me decía, dile a mi iglesia que es tiempo que usen el poder que les he dado. Cada uno de nosotros somos embajadores del reino. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Eres embajador, representante del Rey de Reyes aquí en la tierra. ¿Te cuento qué pasa con un embajador? ¿Te cuento qué pasa con un embajador de México, de Estados Unidos? El embajador de Estados Unidos en El Salvador, cuidadito lo toquen. Él se mueve allá en los países con seguridad, con vehículos alrededor, con protección, tiene todo lo que necesita. ¿Por qué? ¿Por quién es él? No. Porque ¿a quién representa? Él es el embajador de la nación, del presidente, representando en otro país. Y ustedes son embajadores del rey, representan al rey, por lo tanto tienen una asignación, una protección de ángeles que está a su alrededor siempre, guardando tu casa, tus hijos, protección. Tienes todo lo que el rey tiene para ti porque representas la corona del reino de los cielos. Representas al rey y es tiempo que te comportes como embajador y tomes autoridad. No más mendigos, no más personas pobres, no más personas tristes. Toma la autoridad que te da el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Todo lo que está en tu mente, todo lo que Dios ha puesto en tu mente, hazlo, empréndelo, porque Dios está contigo. Todo lo que existe, todo lo físico, estuvo en la mente de alguien en algún momento. Todo lo que nosotros podemos ver, tocar, existió aquí en la mente de alguien. Te cuento una historia. Walt Disney. No sé si ustedes saben que Walt Disney comenzó allá en un parque. Estaba Walt Disney caminando aquí por Glendale, el parque. ¿Cómo se llama el parque que está por allá? Griffin Park. En el Griffin Park hay un carrusel. Está todavía. Pueden ir a verlo. En ese carrusel, Walt Disney llevó a su hijo y pudo ver que los caballos no todos bajaban y subían, que estaban todos despintados, estaban todos feos, todos maltratados. Entonces Walt Disney dijo, haré un parque donde esté abierto todos los días, donde todos los juegos mecánicos funcionen a perfección, donde todo esté limpio, todo esté bonito, todo esté ordenado. Y Walt Disney inauguró lo que ahora conocemos como Disneyland. Todo comenzó en su mente. Cuando empezó a expandirse, dijo, vamos a hacer Disney World allá en Orlando. Pero 5 años antes de la inauguración, Walt Disney, el 15 de diciembre de 1966, murió de un paro cardiorrespiratorio. Cuando vino la inauguración de Disney World allá en Orlando, quien hizo la inauguración fue su hermano. Su hermano se llama Roy Disney. Y un reportero se le acerca al hermano y le dice, es una tristeza, ¿no?, que Walt no esté aquí con nosotros para ver esto maravilloso. Y el hermano se le queda viendo al reportero y le dice, la razón por la que estamos aquí, la razón por la que nosotros podemos ver esto es porque Walt lo vio antes que nosotros. Él existía en su cabeza antes, él lo había visto antes. Por eso estamos aquí. Así que lo que está en tu mente. Y si no hay nada en tu mente, y si yo no tengo sueños, pídele al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla a través de los sueños. Es el lenguaje del Espíritu Santo, dice el pastor César Castellanos. El lenguaje del Espíritu Santo son los sueños.
Pídele al Espíritu Santo, dame un sueño, dame una visión, dame algo donde cual te pueda representar de manera digna. Puede emprender algo grande, algo para tu reino. Así que hoy el Señor te está hablando y te está diciendo que a partir de este momento reprendas en el nombre de Jesús la enfermedad, reprende al devorador, reprende la pobreza, reprende toda tristeza, reprende todo lo que venga a quitarte la paz en las noches. ¿Qué es lo que no te deja dormir? En paz me acostaré, dice la palabra de Dios. Y asimismo dormiré, porque solo en Él puedo estar confiado. Ya no te acuestes de esa forma que no puedes ni dormir, no puedes descansar porque estás preocupado. El Señor está contigo. Di la palabra, iglesia, suelta la palabra. Di ahora bendición, suelta palabras de bendición y que el Señor te dé el poder y la autoridad que tienes por el Rey de Reyes. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey? ¡Aleluya! Y estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. ¿Quién de aquí cree? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Hace cuánto no pones tus manos sobre los enfermos? ¿Hace cuánto no declaras libertad? ¿Por qué? Porque no te lo crees. No crees que tienes esa autoridad. Y estas señales seguirán a los que creen. Pasas cerca de los enfermos y muchas veces el Señor te ha dicho, párate y ve a orar por esa persona. Y no lo has hecho por temor. Porque si no, ¿quién soy yo para hacer esto? Muchas veces el Señor te ha dicho, bendice a esta persona, dale. Y tú dices, no. Qué triste es. Y eso es lo que yo siempre le digo al Señor, Padre, si en algún momento no escucho tu voz o no me animo a hacer lo que me mandas a hacer o me da temor, me da miedo, lo que sea, te pido, dame una segunda oportunidad. Padre, te necesito, ayúdame. Yo quiero que me uses, quiero ser útil para tu reino. Y el Señor te empezará a hablar, te empezará a decir, bendice. Y tú dices, pero si es lo único que tengo, dalo, porque es mejor dar que recibir. Y cuando obedeces, te digo porque me ha pasado, y lo das, se viene una bendición a tu vida y tú dices, wow, qué bueno que lo hice, si no me hubiera quedado mal. Te acercas a alguien y le dices, ¿puedo orar por ti? Si te quedan viendo, dices, sí, yo soy cristiano, creo en Dios. Y la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Oro por ti. Es lo que nos pasó en evangelismo. ¿Alguien tiene alguna necesidad? Podemos orar. Y la gente se acercaba, decía, por favor, ore por mí. Y decía yo, ¿hace cuánto nadie les preguntaba eso? Bueno, si alguien tiene una necesidad, bueno, mira, vota por este candidato y te vamos a ayudar. Cuando vienen elecciones, todos quieren ayudar a todos. ¿Dónde está la iglesia que tiene que estar siempre ahí para la gente? Vamos a salir a evangelizar en unos sábados, en un par de semanas. Yo te animo a que vengas, porque estando ahí en la calle, cuidamos los hijos de nuestro Padre, nuestros hermanos. ¿Y quieres que te diga algo? No hay nada más que alegre el corazón del Padre que cuidemos de sus hijos. Que vayamos por nuestros hermanos y le digamos, vamos, ya es tiempo que regreses a la casa de papá. Vamos, hijo pródigo, vamos, regresa, vamos. Así como alguien fue por ti, así como alguien te predicó. Ocúpate de las cosas del reino. Ocúpate de lo que también al Padre le entristece ver a sus hijos perdidos y verás cómo la mano de Dios se mueve a tu favor. Te lo digo por experiencia. Digo, Señor, yo trabajo en tu reino. Yo voy a predicar, voy a hacer esto. Tú sabes mis necesidades antes que te las pida. Trabaja en el reino de Dios. Ejerce el poder que Dios te ha dado. Hay un poder delegado en ti. Háblalo, créelo, dilo.
y empezarás a ver milagros y prodigios en tu vida. Amén. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Mira, el Espíritu Santo me está diciendo esto en ese momento. ¿Qué mejor lugar para aprender a escuchar su voz que aquí en la iglesia? Quiero que cierres tus ojos y le digas: Espíritu Santo, perdóname las veces que me mandaste a hacer algo y no obedecí. Perdóname las veces que me decías y me mostrabas la necesidad y pasé de largo como el buen samaritano, como los que pasaron antes que el buen samaritano, y no te escuché. Perdóname si hay veces me diste extra pan, extra bendiciones y no lo compartí. Perdóname si no escuché tu voz. Perdóname. Los que están viendo a través de las redes también, di la palabra. Confiesa a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y serás salvo. Es lo que dice la Biblia. Entrégale tu vida a Jesús. Dejemos de vivir nuestra vida como que si Jesús todavía está colgado de esa cruz. Él ya venció y nos dio victoria. Nos dio la victoria en la cruz del Calvario y por eso tenemos autoridad. Así que tómala.